Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Carolina Blanco, soy oncólogo médico, laboro en Centro Médico ABC Observatorio y pues estoy muy agradecida por la invitación el día de hoy. Pues vamos a dar inicio. El tema que me toca el día de hoy es el abordaje diagnóstico de tumores de ovario. Pues vamos a dar inicio primero con una historia. Fíjense cómo es de triste. El problema es que lamentablemente las mujeres que padecen de tumores de ovario es que padecen síntomas abdominales muy inespecíficos que se pueden confundir con colon irritable o incluso uno puede creer que incluso pueden ser infecciones urinarias. El problema es que las pacientes acuden a muchos doctores y hay veces que precisamente porque se sienten mal, van con un doctor, les prescribe un tratamiento, no hay ningún tipo de mejoría y antes de que el doctor les solicite un estudio de imagen que confirmaría evidentemente la enfermedad, el problema es que pueden ir incluso, por ejemplo, con un gastroenterólogo, hacerles endoscopías, colonoscopías, en las cuales desafortunadamente les informan que todo está bien, pero que ellas siguen con un síntoma que está obviamente impactando en su calidad de vida. Finalmente, después de que van a varios doctores, se concluye que sí, que es un cáncer y que obviamente deben de ir a un quirófano. El problema es que este es el enemigo y si se fijan, el problema de cáncer de ovario es que debut es con carcinomatosis peritoneal. Y pues obviamente sabemos que esto es muy difícil de hacer una citorreducción óptima inicial, que significaría que dejáramos enfermedad milimétrica en la paciente para que se asociara a buen pronóstico. Obviamente, cuando llega al consultorio de los oncólogos médicos, nosotros estamos ansiosos de saber el tipo de cirugía que le realizaron y saber los resultados. Y pues obviamente el cirujano nos informa que él sí, él la dejó limpia sin nada de evidencia de enfermedad. Y pues lamentablemente para las pacientes, a pesar de que tengan una cirugía ideal, sabemos que el cáncer es una enfermedad sistémica y que van a requerir de un tratamiento como la quimioterapia para obviamente reducir el riesgo de recurrencia, porque esto se va a traducir en calidad de vida y en sobrevida global. A final de cuentas, el punto es que todos sabemos que en oncología nos ganamos la mala fama por el hecho de que damos quimioterapia. Y el problema de la quimio que se da en ovario es que el carboplatino paclitaxel, fuera más allá de que obviamente da náusea, te puede bajar las defensas, se te cae el cabello, es el hecho de que te puede dejar una secuela limitante que en este caso sería la neuropatía. Y evidentemente, entre mayor superficie corporal tenga la paciente, mayor es la dosis y el riesgo de presentarla, así como, por ejemplo, si tienen otro tipo de comorbilidades, como sería, por ejemplo, diabetes o en su defecto una ingesta copiosa de alcohol. Una vez que la paciente finaliza sus 6 ciclos de tratamiento cada 21 días, ella debería de ir a un seguimiento y obviamente hay ahora algo muy novedoso que son las terapias de mantenimiento que nos logran prolongar la respuesta y han dado resultado de sobrevida global a 5 y a 7 años en los estudios de seguimiento de Solo y Paola. Pero antes era únicamente medirles el CA 125 y el problema es que podía elevarse y tardar hasta 3 meses en que nosotros lo pudiéramos ver en una tomografía y que en un estudio nos enseñaron que aunque les diéramos quimioterapia con la mera elevación del CA 125, no se traducía en que las pacientes vivieran más. Y el problema es que una paciente confió una vez en ti, le dices un tratamiento que pudo haber dejado secuelas, ser algo tóxico o difícil de superar. Y el problema es que cuando se presenta la recurrencia, realmente ella ya no tiene esa esperanza que inicialmente tenía de curarse. Y ella cree que pues obviamente está en un terreno que no sabe si nosotros escogimos un tratamiento simplemente por algún tipo de preferencia personal. Y el punto es que obviamente en México sabemos que les gusta mucho el uso de terapias alternativas. A nosotros los doctores cuando nos consultan nos enojamos, nos indignamos de que cómo crees que eso es necesario para que tú estés bien, es más bien tóxico, no te ayuda, es gastar tu dinero. Y pues tratemos de hacer entrar a la paciente en razón y que deje esos tratamientos alternativos que le pueden conducir a interacciones farmacológicas y obviamente a tener mayor número de eventos adversos.
El punto es que nosotros cuando explicamos cuál otro tipo de tratamiento debemos dar, en vez de que la paciente sienta un alivio en relación a de que ella es una paciente empoderada, que tiene el control de la enfermedad, realmente solo siente el agobio de tantísima información y no saber qué hacer. Es muy probable que obviamente sabemos que siempre que hay un familiar enfermo, la familia también empiezan a hacer comentarios, todos empiezan a opinar de qué se debería de hacer y que no, si valdría la pena una segunda opinión con otro doctor porque ya falló uno al principio. Y el problema es que cáncer de ovario, hay un término que se le llama resistencia a platino, y es que prácticamente es cuando damos quimioterapia, incluso antiangiogénicos. El periodo libre de progresión son de 6 meses, no se asocia a sobrevida global e incluso parecería que nosotros estamos prolongando una agonía y lamentablemente muchas de las pacientes ya tienen carcinomatosis, obviamente pueden tener una citis septada y esto evidentemente condicionar a una muy mala calidad de vida en la cual pues obviamente nosotros no queremos prolongarla. Y pues el punto final es que sabemos que ya en este estadio de la enfermedad, son pocas las opciones terapéuticas que realmente lograrían hacer que nosotros incorporáramos a esa paciente a una actividad diaria de una persona normal. Entonces, partiendo de esto, de sensibilizarlos de cómo la paciente ingresa a un diagnóstico de cáncer de ovario, es entender que el cáncer de ovario puede ser también un cáncer de trompa de falopio o incluso un cáncer primario peritoneal. Y específicamente en este punto quiero ser muy puntual porque los cánceres primarios de peritoneo también le dan a los hombres. Y si se fijan, va a ser exactamente el mismo tratamiento que un cáncer de ovario o de trompa de falopio. Y obviamente entender que hay dos conceptos. El cáncer de ovario de tipo, me refiero a los clásicos de personas muy jóvenes o pacientes jóvenes, son los germinales de cordones sexuales y esos dan, me refiero en grupos de jóvenes menores de 20, pero que específicamente el día de hoy nos vamos a enfocar en los epiteliales, que hay 4 subtipos histológicos principalmente es caracterizados por el seroso de alto grado y el endometroide, obviamente el de células claras y el mucinoso, que tienen mutaciones específicas cada uno de ellos y evidentemente un manejo especial para poder nosotros lograr la mejoría en nuestras pacientes. Esto es lo más importante de la plática porque si se fijan, el problema de cáncer de ovario es que da signos y síntomas que completamente pueden ser pensados en otro tipo de enfermedad. Y obviamente a lo largo de la historia natural, entre mayor volumen de la enfermedad haya, que esto significaría mayor progresión de la enfermedad y una etapa clínica localmente avanzada a metastásica, ya es algo evidente. Obviamente, cuando una paciente ya trae metástasis por cáncer de ovario, sí estás pensando en que sea un tumor ginecológico la causa, pero que lamentablemente en etapas tempranas es muy difícil diagnosticarlo si nosotros no pensamos en hacer un estudio de imagen. Si se fijan, si por ejemplo únicamente la paciente tiene distensión abdominal, podemos creer que es clásicamente un colon irritable, porque obviamente sabemos que esto es más frecuente. Hay veces que sí, el cáncer de ovario o la lesión se está recargando sobre la vejiga, simplemente tiene urgencia por orinar. Hay pacientes que por la carcinomatosis te refieren cambios en el hábito intestinal porque tienen estreñimiento. Incluso algunas de ellas pueden presentar sangrado vaginal o salida del líquido, me refiero en relación de la citis. Hay personas que pueden únicamente manifestar que simplemente toleran cada vez menos alimentos o que tienen la presencia de un reflujo que no ha mejorado con los tratamientos habituales. Las pacientes usualmente refieren pérdida de peso o muchas de ellas también lo ganan, porque al momento de que ganan ascitis, aumenta el peso, tienen distensión abdominal, pero tienen adelgazamiento de las extremidades. Otra de las características, como les comentaba, es que no toleran muy bien los alimentos, se llenan con muy poco alimento, pueden tener dificultad para respirar cuando ya hay una citis voluminosa o incluso simplemente la presencia de una fatiga que no es la habitual. Entonces, para entender cuál es el problema, pues como ustedes saben, para mama, pues podemos hacer las mastografías, para cáncer de cervix hacemos el Papa Nicolau, pero el cáncer de ovario no tiene una prueba de tamizaje en la cual se haya demostrado que por hacerla se reduce la mortalidad. E insistimos
mucho en que estos son los síntomas que nosotros debemos de estar pensando si en una paciente tiene cáncer de ovario. Y ahí les va el tip de la mayoría de los artículos en relación a cáncer de ovario y pruebas de tamizaje que se ha hecho. Creo que todos nosotros hemos tenido alguna vez, me refiero a algún síndrome de intestino irritable, pero el punto principal de un cáncer de ovario es entender que si tú tienes síntomas que no se habían presentado en esa magnitud, con esa frecuencia, con esa intensidad, y que en vez de mejorar se asocian a un incremento en la intensidad, duración o nuevos síntomas, eso es lo que te debe de hacer pensar que no es algo funcional el problema, sino es algo orgánico que te está condicionando síntomas y que obviamente si nosotros queremos un diagnóstico temprano, tenemos que hacer estudios de imagen. Entonces, obviamente, si nosotros tenemos en mente cuáles serían los factores de riesgo para este cáncer de ovario epitelial, sería, por ejemplo, sabemos que el más conocido es el antecedente de endometriosis en las pacientes. Obviamente también pueden referir menarca temprana, una menopausia tardía, el que hayan tenido uso de estrógenos o incluso algo que es muy importante que nosotros preguntemos es que si tienen familiares de primer grado, abuelos, padres, tíos o hermanos con historia de cáncer familiar de ovario y mama porque sabemos que este tipo de cáncer está muy vinculado con la mutación del BRCA1 y tipo 2. Entonces, si nosotros empezamos a ahondar en esa paciente, nos empieza a decir que tiene varios síntomas abdominales, que no mejora con el tratamiento habitual, que es más intenso de su colon irritable que ella tenía, que tiene antecedentes heredofamiliares, obviamente nosotros debemos de entender que esa paciente requiere de un estudio de imagen para que nosotros descartemos la posibilidad de que sea un tumor ovárico la causa de los síntomas. Creo que lo más importante de toda esta charla es, insisto, esto. Si tienes un malestar abdominal inespecífico, que puede ser el estreñimiento, saciedad temprana, distensión, urgencia al orinar, pero que este no mejora con lo tratamiento habitual, que se asocia a otros síntomas y que incluso empeora, en definitiva, es una paciente en la que vale la pena invertir en un estudio de imagen para tener obviamente un diagnóstico más temprano, porque entre más temprana la enfermedad se asocia a menor riesgo de recurrencia. Esta presentación es en relación específicamente al diagnóstico y hay múltiples cuestionarios para que nosotros le podamos hacer a las pacientes para predecir en quién vale la pena que nosotros le hagamos estudios de imagen y que obviamente tenga un valor predictivo positivo de que si lo estás sospechando realmente detectes a pacientes en enfermedad temprana. Y por ejemplo, las preguntas pueden ser si la paciente cursa con pérdida de apetito, si ha tenido alguna pérdida de peso, si tiene un dolor abdominal, si se asocia a distensión abdominal, incluso pueden tener las pacientes también un sangrado rectal, si la paciente puede tener un sangrado y esta es una paciente posmenopáusica, también es de considerar en pacientes con cáncer de ovario el hecho de que tuviera un cuadro de estreñimiento, me refiero en los 12 meses, que tuviera diarrea en los últimos 12 meses o incluso que hubiera consultado a un médico precisamente porque se siente muy fatigada en los últimos 12 meses. Si se fijan, incluso es el hecho de que tengas mucha urgencia por orinar en los últimos 12 meses, qué edad tienes y el rango puede ir desde 30 a 84 años, el tipo de, me refiero en relación a tu índice de masa corporal, saber si tú fumaste o nunca has fumado, clasificarte si eres leve, moderada o una fumadora, me refiero con más de 20 paquetillos, 20 cigarrillos por día. Si tú tienes una ingesta de alcohol, si tú tienes un diagnóstico previo en relación a, por ejemplo, un cáncer de ovario o incluso, por ejemplo, pacientes que tienen mutaciones de BRCA pueden tener el antecedente de un cáncer de mama y el hecho de que en tu laboratorio, en una biometría hemática, se determine que tienes una hemoglobina que pues tiene diagnóstico de anemia. También sabemos que podemos hacer uso de los marcadores tumorales, pero el problema del CA 125, que es más accesible, que es más económico que una prueba de imagen, el problema es que hay elevaciones falsas
y es, por ejemplo, que sabemos que la endometriosis no es cáncer y eleva el CA 125. Incluso pacientes con cirrosis la pueden elevar, pacientes que están cruzando con cuadros de peritonitis aguda o incluso una pancreatitis, o pacientes que tienen enfermedad pélvica inflamatoria que también se asocia a dolor abdominal, nada más que en este caso evidentemente puede haber descarga con algo de material piúrico o fiebre, pueden elevar este CA 125. Pacientes embarazadas en el primer trimestre e incluso hay pacientes sanas o cualquier otro tipo de cáncer de cualquier otro sitio que haga afectación a nivel de peritoneo puede suceder. Evidentemente, lo que les quiero decir es que vale la pena en aquella paciente que tiene los antecedentes en los cuales le pudiste haber hecho un CA 125, sale elevado y no tiene ninguna de las características que les acabo de mencionar para hacer una falsa positivo. Nosotros debemos de pensar que lo ideal sería, por ejemplo, un ultrasonido transvaginal, porque evidentemente hay veces que si la paciente tiene obesidad o panículo adiposo, o no llenó bien la vejiga, es poco probable que el doctor pueda leer bien esa imagen y lo ideal sería, por ejemplo, hacer tomografías o resonancias con contraste en la cual nosotros podamos determinar la presencia de la tumoración de origen pélvico que está condicionando los síntomas de nuestra paciente. Obviamente, como ustedes aquí observan, esta es la sensibilidad y especificidad de los diversos estudios que se pueden mandar a hacer en una paciente que estamos sospechando que un cáncer de ovario es el causante de los síntomas. En relación a que el ultrasonido depende mucho del operador, siempre es ideal una resonancia porque obviamente nos ayuda a saber las características en relación a la tumoración ovárica y evidentemente una prueba confirmatoria sería cuando nosotros mandemos a hacer una laparoscopía y tengamos el resultado de patología. Esto es fundamental que se nos quede claro, incluso hay que decírselo a los pacientes, hay que invertir en nuestra salud y es el hecho de que digamos de que mira, hazte un estudio de imagen que demuestre que todos los síntomas que tienes son de origen funcional, como sería un colon irritable, pero hay que descartar que no tengas la presencia de algo orgánico, algo mecánico que esté condicionando los síntomas, porque obviamente síntomas abdominales inespecíficos pueden ser causa de enfermedad en relación a un cáncer de ovario. Obviamente siempre hay que pensar cuando estamos hablando de cáncer de ovario en mutaciones del BRCA1 y el BRCA2. Si se fijan, el BRCA1, las pacientes portadoras tienen el 40% de riesgo de vida de presentarlo. BRCA2 es prácticamente del 11 al 17% y pacientes que no tienen la mutación, población general que no tiene antecedentes heredofamiliares de este tipo de cáncer, el riesgo sería de 1.4%, lo cual somos afortunados. Hay que entender que hay mutaciones germinales que son las que se heredan y que hay veces que solo el tumor tiene algún tipo de mutación y que en este caso se consideraría somática y que la ventaja que representa es que no se heredan a sus hijos. Obviamente lo que tenemos que entender es que a los oncólogos nos gusta mucho saber este tipo de mutaciones porque nos predice evidentemente el tipo de respuesta que van a tener a la quimioterapia y las hacen candidatas a terapia de mantenimiento que han demostrado beneficio en sobrevida global. Y obviamente fíjense por qué es tan importante que si una paciente tú le determinas la presencia de la mutación de BRCA, porque pues sabemos que desafortunadamente si la paciente tiene la mutación va a haber más familiares de ella que puedan tener este tipo de mutación y obviamente potencialmente tener este tipo de enfermedad. Sabemos que no nada más el BRCA estaría implicado en este tipo de mutaciones. Hoy en día sabemos que todo lo que es la deficiencia de recombinación homóloga es un proceso complejo que involucra muchos genes en los cuales puede resultar evidentemente este tipo de riesgo de presentar este tipo de cáncer. Y obviamente entender el concepto que hoy en día en oncología sabemos que sí, efectivamente hay la inmunoterapia, pero que en el cáncer de ovario pues estaría destinada principalmente en aquellas que tuvieran una mutación de inestabilidad microsatelital, que característicamente sería más en células claras y que normalmente para las serosas de alto grado, que son los más representativos de los epiteliales y en algunos endometroides, obviamente el hecho de que
posterior a una quimioterapia de 6 ciclos con carboplatino paclitaxel, lo ideal sería identificar con biomarcadores la presencia de mutaciones de deficiencia de recombinación homóloga para dejarlos en terapia de mantenimiento con inhibidores de PARP, que es una terapéutica oral, así como antiangiogénicos en combinación, porque ha dado beneficio de sobrevida global a 5 años. Como insisto, lamentablemente hay que informar a nuestros pacientes que el hecho de que te operen es buen pronóstico en el aspecto de que sabemos que eres una etapa temprana. Pero el punto principal es entender que el cáncer es una enfermedad sistémica y que sí o sí se requiere de algún tipo de manejo intravenoso para reducir el riesgo de recurrencia, porque si no el cáncer durante los primeros 2 años es cuando tiene un mayor riesgo de recaída. Obviamente, como les comentaba, el tratamiento en cáncer de ovario, incluso hay pacientes que debutan con una enfermedad muy voluminosa en la cual vamos a tener que dar la quimioterapia antes de operar. Y obviamente, una vez que ya se concluye la cirugía, continuamos nuevamente con los ciclos restantes de quimioterapia, que pueden ser máximo otros 3 para que sean 6 en total, y evaluar el tipo de mutación que tiene la paciente para dejarla en una terapia de mantenimiento y que obviamente lo ideal sería que las pacientes debutaran en una etapa más temprana para que fueran a una cirugía de inicio con una citorreducción óptima, posteriormente su quimioterapia y la terapia de mantenimiento. Eventualmente, este es el manejo ideal de las pacientes en las cuales obviamente nosotros debemos de buscar el biomarcador y sabemos siempre que en una etapa más temprana del cáncer siempre hay obviamente un mejor pronóstico. Simplemente recordar que tenemos que eliminar los prejuicios, no a todos les va mal con cáncer y que sí se puede tener calidad de vida con los tratamientos oncológicos y que muchas veces depende del tipo de hábitos que nosotros tengamos. Lamentablemente, como les comento, nosotros debemos de insistir que las pacientes deben de tener un tratamiento sistémico adecuado, porque si no, desafortunadamente, las pacientes en vigilancia pueden recaer antes, me refiero que en los primeros meses, y si se fijan, prácticamente para los 3 años ya recayeron el 80% de la población, si no, obviamente no están bajo un tratamiento adecuado y que lo que más importa en cáncer de ovario es el intervalo libre de quimioterapia. Y es precisamente por eso que las terapias de mantenimiento son las que nos regalan este, obviamente, objetivo primario de los estudios y que sabemos que una vez que la paciente empieza a tener recaídas, los intervalos libres de tratamiento cada vez se van haciendo más cortos y el problema es que una vez que se presenta la resistencia a platino, que significa la progresión evidentemente de la enfermedad durante la administración de este tipo de quimioterapia, o sabemos que la paciente es poco probable que la podamos restaurar a sus actividades habituales. ¿Qué es lo que nosotros buscamos como oncólogos? Pues yo siempre digo que tu paciente es tu tarjeta de presentación. Si llegas a mi sala de espera y todos los pacientes lucen en mal aspecto, pues creo que en definitiva no creo que te quieras quedar porque sabes que vas a ser el que sigue. Nosotros no queremos que todos los pacientes oncológicos se vean así. Créanme lo que hoy en día hay pacientes que lucen específicamente como una persona sin cáncer y que lo que nosotros queremos es conservar su calidad de vida y que obviamente no tengan los síntomas relacionados con la enfermedad y que sepan que no es que escojamos en base a alguna preferencia personal, sino que hay biomarcadores que nos ayudan a seleccionar cuál es el tratamiento óptimo para las pacientes. Evidentemente, recordar que este es el enemigo silencioso porque uno quiere pensar que no estás enfermo, quieres pensar que es algo que comiste, pero lamentablemente, créemelo, si ya llevas un mes con esos síntomas y no hay mejoría y hay empeoramiento, vale la pena que mandes a hacer estudios de imagen y no que gastes en ir con otro doctor a que te siga prescribiendo más tratamientos que no hay mejoría. Simplemente recordarles que el ejercicio, me refiero específicamente, por ejemplo, aquí lo pueden ver para cáncer de ovario, hay muchos mecanismos moleculares por los cuales sabemos que es benéfico en las pacientes y específicamente es en relación a que una paciente, una vez que lamentablemente ya ha presentado sarcopenia, que es el adelgazamiento de los músculos, tienen mayor incidencia de eventos adversos, a diferencia de una paciente que tiene una buena masa muscular en la cual sabemos que esa paciente va a tener
menor incidencia de eventos adversos grado 3 o 4, que son los que nos llevan a tener que suspender el tratamiento o a que obviamente los pacientes tengan una muy mala experiencia en tratamiento oncológico. Esta es mi última diapositiva. Estoy muy agradecida por la participación y espero que les quede en mente que siempre que haya síntomas abdominales inespecíficos que no hayan mejorado con sintomatología habitual en 30 días, vale la pena hacer un estudio de imagen. Si podemos hacer el CA 125, pero tener bien presente el concepto de cuáles son las enfermedades que pueden dar elevación falsa y recordar que el diagnóstico de cáncer no se lo tienes hasta que no tienes una confirmación histológica, que en este caso podría ser mediante una laparoscopía. Insisto, hay que tener masa muscular porque pues obviamente es nuestra mejor inversión. Estando sanos nos hace ver más jóvenes y durante la enfermedad pues obviamente hace que tengamos una mejor experiencia en tratamientos oncológicos. Muchas gracias.